nombre es Pablo Muñoz, canal Gay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, el servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información vital e importante. Vayamos a Honduras, una Honduras que arde, una Honduras que se ha levantado, una revolución hondureña que ha iniciado, pero de la cual pocos o nadie habla. Muy en especial los medios de comunicación corporativos que permanecen callados ante las dictaduras o las acciones dictatoriales que realiza el señor Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Y vamos a entrar en hechos y noticias importantes. Vayamos para empezar. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Bueno, porque el señor Juan Orlando Hernández, presidente hondureño, no ha sabido aplicar políticas de bienestar, progreso y desarrollo para los hondureños. Se ha concretado simple y sencillamente a la privatización, al entreguismo, al saqueo y a la persecución. Es lo único que ha hecho este gobierno. Por eso le llamo dictatorial, dictadura. No, Venezuela no es dictadura, Honduras sí lo es. Y vayamos, si usted no lo cree, vayamos a los hechos importantes, hechos y noticias más importantes. Todo inicia precisamente a mediados de este año, 2019, a principios de este año, marchas y protestas violentas cuando se fue deteriorando el sistema de educación y el sistema de sanidad o de salud allá precisamente en Honduras. Con una intención, el gobierno de Juan Orlando Hernández dejó que estos sectores fueran cayendo, se fueran desintegrando, no dándoles apoyo en inversiones para llevarlos a la privatización, como siempre lo ha dicho su servidor. Cuando un gobierno neoliberal, de esos vendepatrias, quiere privatizar algo, lo primero que hace es no invertir, no darle prioridad, dejar que se deteriore, luego como excusa de que necesitan dinero, de que necesitan inversión de la empresa privada, bueno, pues dicen, necesitamos privatizar. Pero no es que no hayan podido con él, es que esa fue la intención. Y si no, mire, por ejemplo, el señor Figueroa, Suyapa Figueroa, director precisamente del Colegio Militar de Honduras, bueno, él precisamente no ha querido reunirse con el señor Juan Orlando Hernández, que es parte del sistema de sanidad o de salud, precisamente con Juan Orlando Hernández, que quiere una solución política a algo en el cual él es el principal responsable. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un puto dictador. Guste o no guste, mire, ¿cómo inicia todo esto? Es más, Juan Orlando Hernández es ilegítimo en Honduras. ¿Por qué? Porque se religió el pasado, el 17, en el año de 2017, una reelección. En el año 2017 buscó la reelección como presidente hondureño. Pero vayamos a los hechos importantes. ¿Cómo llega el señor Juan Orlando Hernández al poder? ¿Cómo llega? Llega justamente después de un golpe de Estado dado por la burguesía y por el gobierno de Estados Unidos en contra de Juan Manuel Zelaya el 28 de junio del año 2009. El 28 de junio dan un golpe de Estado en contra de Juan Manuel Zelaya. A las 11 de la noche, cuando lo sacan de su casa y lo van y lo tiran por allá en Puerto Rico o Costa Rica, por aquellas regiones. Dan un golpe de Estado, colocan al señor Juan Orlando Hernández, toma posición como gobierno el señor Juan Orlando Hernández y se termina precisamente en el año 2017. Y para permanecer como presidente, ¿qué es lo que hace? Modifica el artículo 239 de la Constitución Política hondureña para reelegirse como presidente. Pero vayamos al pasado. ¿A quién o por qué dieron el golpe de Estado en contra del señor Juan Manuel Zelaya? Porque él quería exactamente modificar el artículo de la Constitución Política hondureña, el artículo 239, a través, claro, de un consenso nacional, así también de un consenso con la élite política, digamos, en el Senado, con una aprobación del Senado, luego se va a la Corte Suprema de Justicia, ya con aprobación del Senado, y se modifica el artículo, y de esta manera podía nuevamente ser el presidente de Honduras. Pero curiosamente, cuando Juan Manuel
Zelaya quiso reelegirse como presidente, ya que estaba haciendo las cosas bien para su pueblo, estaba entregando la poca o mucha riqueza que había de la nación en programas sociales, en programas de educación, en programas de salud, en beneficio del pueblo hondureño, porque estuvo haciendo las cosas bien, guste o no guste a mis detractores. Estuvo avanzando el mismo Honduras, estuvo avanzando con el señor Juan Manuel Zelaya. Bueno, dan el golpe de Estado. ¿Y por qué dan el golpe de Estado? Porque quería modificar el artículo 239. Quería modificarlo para continuar como presidente de Honduras y seguirle llevando o dando al pueblo lo que es del pueblo. Esto no le gustó a la burguesía ni a Estados Unidos, y que iniciaron una guerra mediática en contra del señor Juan Manuel Zelaya, que eso era inconstitucional, que era ilegítimo, que era antidemocrático, y en lugar de permitirle públicamente, o en lugar de permitir que fueran las mismas leyes hondureñas las que decidieran el futuro del señor Juan Manuel Zelaya, o el futuro del artículo 239 de la Constitución Política hondureña, dan el golpe de Estado. Lo quitan porque era antidemocrático. Lo dijo Almagro, lo dijo Bachelet, lo dijo el mismo Vicente Fox y todos los gobiernos títeres que tiene Estados Unidos o que fue colocando en nuestra América Latina. Todos estaban en contra de la modificación del artículo 239 porque era antidemocrático. Pero resulta que cuando ponen a Juan Orlando Hernández por dedo, Estados Unidos y la élite, la burguesía allá en Honduras, ahí estuvo bien. Y cuando modifica el mismo artículo 239 para continuar en el poder, también resulta que ahí ni Luis Almagro, ni Bachelet, ni los gobiernos anteriores, aquellos que apoyaron el golpe de Estado en contra de Juan Manuel Zelaya, nadie dijo nada. Todos se quedaron callados, incluyendo los medios de comunicación corporativos. Así de hipócrita. Y ahora esta lucha es por parte del sector de la salud y de la educación, porque no quieren la privatización, y es el propósito de Juan Orlando Hernández. Este pasado 20 de junio, sale inmediatamente en un vuelo, el avión presidencial sale de la nación. Aquellos que me preguntaban, aquellos amigos y seguidores que me preguntaban qué es de eso, no sabía nada. El 20 sale inmediatamente de manera urgente a los Estados Unidos. El día 21 de junio, el gobierno de Estados Unidos anuncia el envío de personal militar de Estados Unidos para apoyar al señor Juan Orlando Hernández, a su dictador. Vino el señor Juan Orlando Hernández de manera urgente a los Estados Unidos a pedirle al gobierno de los Estados Unidos su apoyo. Fíjese usted, mientras que allá en Honduras siguen las marchas y protestas. 2 personas que han muerto, 30, bueno, dicen 2, yo tengo 3 en mi lista, 30 personas hospitalizadas por lesiones graves debido precisamente a los enfrentamientos con el ejército y la Guardia Nacional. Se ha convertido el señor Juan Orlando Hernández en un verdadero dictador. Y vayamos a otro punto interesante. Habla el señor Donald Trump de que no quiere más migración de Centroamérica. No quiere más. Fíjese bien las cosas. No quiere más migración de Centroamérica, muy en especial de Honduras, que de donde vienen más. Y resulta que dice que no quiere más migración, pero resulta que es Estados Unidos el que ha venido apoyando al dictador Juan Orlando Hernández. Resulta que ahora que el pueblo se ha levantado porque no quiere a un gobierno que está llevando a la quiebra, que está llevando a la descomposición a la sociedad hondureña, y que se le han levantado en contra de ese gobierno que no sirve a los intereses de los hondureños, resulta que es el responsable Juan Orlando Hernández de que toda esta migración que está saliendo de su misma nación, y resulta que el Donald Trump, que no quiere esa migración, resulta que no quiere más migración de Centroamérica, es el primero que sale a apoyar al dictador Juan Orlando Hernández. ¿Entiende usted a estos dos? ¿Entiende esta realidad? De cómo hipócritamente, por un lado, dicen no quiero más migración de tu país, y en lugar de apoyar económicamente para que el gobierno pueda desarrollar programas sociales o pueda desarrollar una industria que dé empleo en beneficio del pueblo, bueno, resulta que lo primero que hace es ir a apoyar al dictador Juan Orlando Hernández. Y ahora México se convierte en otra muralla. Entre los acuerdos firmados por el señor Donald Trump y el gobierno de México es que México se encargue de la migración que viene de Centroamérica y que la detenga, o que México se encargue, a ver cómo le hace, de el problema migratorio. El gobierno de México
inicia o asegura que invertirá en Centroamérica para evitar esta migración. Le pide el gobierno o el secretario el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que sigue viajando por el mundo buscando precisamente apoyo económico, inversión para México y Centroamérica, y de esta manera evitar que esa migración continúe hacia México o hacia los Estados Unidos. Bueno, está haciendo lo correcto, pero por el momento, pues México, para no iniciar una guerra comercial en contra del señor Donald Trump, o para evitar la guerra comercial, bueno, se convierte en la muralla, por un lado, que pueda detener a cierto personal, puesto que ahora no pueden viajar en México si no tienen una identificación válida del Estado. O sea, ya va a haber reglas migratorias en México que van a impedir el movimiento de los hermanos centroamericanos en México. Pero si México, sin que nadie se ofenda, si México se va a echar el cargo de detener, por un lado, humanamente, dándoles visas de trabajo, apoyándolos económicamente, si va a hacer eso, bueno, México tiene todo el derecho a intervenir en los asuntos políticos de Centroamérica, porque si no quiere que haya más migración y quiere que haya inversiones y va a invertir en Centroamérica, lo justo es que lo mismo el gobierno de México tenga que poner presión sobre el señor Juan Orlando Hernández y el señor Joe, de aquí precisamente de Guatemala, para que de esta manera, bueno, haya un cambio de gobierno que trabaje realmente en pro o en beneficio de los guatemaltecos y hondureños. El señor Bukele de El Salvador, bueno, hasta hoy me parece que ha dado un cambio radical, y ojalá para los hermanos salvadoreños, ojalá y realmente Bukele sea el cambio que necesitaban los salvadoreños para tener un gobierno que trabaje para el pueblo, que traiga beneficios, y que al mismo tiempo México va a invertir 50 millones de dólares y luego serán otra cantidad, y así continuará la inversión en El Salvador, y de esta manera se evite que haya más migración. Bueno, México está haciendo todo lo posible para que haya desarrollo y progreso en América Latina, en Centroamérica, para que de esta manera no tengan que salir a buscar precisamente en otras naciones o en otras regiones una mejor vida. Por ese lado, bueno, yo me respeto para el señor Andrés Manuel López Obrador, porque está haciendo, por lo menos de la manera más humana posible, está tratando de arreglar ese desorden que ha venido dejando Estados Unidos en toda nuestra centro o en toda nuestra América Latina. Esa es la verdad, guste o no, porque el hipócrita de Trump dice que no quiere más migración, pero es directamente el responsable de toda esta migración que viene de Centroamérica, puesto que con sus gobiernos títeres y lacayos lo que ha venido a hacer a América Latina es a saquearles todos los recursos y a quitarles todo tipo de oportunidad y desarrollo. Guste o no guste mi verdad, esa es una verdad. Que el que la sepa entender y la sepa aplicar y sepa cambiar de gobierno, un gobierno que realmente trabaje para el pueblo, va a ver los cambios, va a ver los beneficios, pero nunca van a ser de la mano de Estados Unidos. Eso que no le quepa duda. Bueno, yo digo las cosas como son. Ahí se la dejo, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.